Listo, ok. Bien, chicos. Esta semana iniciamos con el topic número 1, lo que es el proyecto de investigación y qué es un trabajo científico. Bien, ¿cómo nosotros podemos evidenciar que estamos haciendo un trabajo científico? ¿Dónde nosotros podemos decir, mira, sí, estamos con un trabajo científico, bien, o no un trabajo normal? ¿Qué es lo que identifica el término proyecto de investigación y qué nos identifica o qué se relaciona a un trabajo científico? ¿Será igual un proyecto de investigación a un trabajo científico? Bien, eso lo vamos a ver el día de hoy. Bien, el topic número 1 indica proyecto de investigación, trabajo científico. La competencia que nosotros vamos a trabajar hoy, o que ustedes van a hacer, o lo que nosotros vamos a visualizar, o lo que se va a enfocar, es la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento. Esta competencia tiene sus capacidades, bien, y recuerden que cuando nosotros hicimos lo que fue la tarea auténtica, se les nombró una de las capacidades de esta competencia es problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, analiza datos e información y por último evalúan y comunican el proceso de sus resultados e indagación. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con esta competencia. ¿Qué es lo que buscamos o la meta del día de hoy y lo que va a ser la meta también o la meta semanal? Porque como los veo 2 días, en este caso, vamos a trabajar la meta de hoy o el objetivo principal de nosotros de esta semana es ayudar a conocer mejor la realidad de un tema actual que permita formular nuevas teorías o modificar las existentes y siempre con el objetivo final de incrementar los conocimientos existentes sobre el mismo. Bien, ¿qué vamos o qué actividad vamos a trabajar con este tema? Vamos a realizar un mini proyecto de investigación. Ese mini proyecto de investigación, ya hemos trabajado lo que son fases, etapas y pasos del método científico. Bien, que en algunos casos tiende a ser la misma secuencia que ya nosotros hemos ido trabajando. Profesor, ¿cómo va a ser? Esperemos, vemos la clase bien y posteriormente yo les voy a indicar cómo vamos a iniciar a hacer un mini proyecto de investigación. Ah, profesor, yo escuché que en quinto año también ya hay que presentar un proyecto y en quinto año se presenta, es decir, y se trabaja lo que es el proyecto de investigación, porque eso les va a permitir a ustedes abrirse a conocer a lo que ustedes se van a desenvolver a nivel universitario. ¿Ya? Iniciamos con la capacidad 1, problematiza situaciones. Vemos una situación significativa que esté pasando, una situación que, sin embargo, nos esté afectando en ese momento. ¿Cómo trabaja, por ejemplo, o cómo se involucra el trabajo científico actual? ¿Qué es el trabajo científico? Un trabajo científico es aquel que permite al hombre de ciencia abordar problemas, explicar fenómenos, realizar descubrimientos y llegar a conclusiones de carácter general. La búsqueda de la explicación de un hecho se inicia con el planteamiento del problema. Antes de plantear un problema, debe reunirse toda la información que tenga relación con él. Los nuevos conocimientos se construyen sobre los anteriores. Se enriquecen con la investigación y orientan las investigaciones posteriores. Por esto se dice que la ciencia es acumulativa. Bien, ¿qué indica cuando la ciencia es acumulativa? Que todos aquellos conocimientos que se vienen vivenciando anteriormente, por ejemplo, los conocimientos de 1900, bien, se van acumulando, porque siempre, por ejemplo, nosotros siempre hemos vivido épocas de pandemia, bien, siempre en lo que es la gripe española, en lo que son en algunos casos enfermedades como tuberculosis, bien, como lo que son también el cólera, son enfermedades que nosotros hemos ido vivenciando durante el tiempo. La gripe H1N1, bien, que comúnmente la denominábamos como la gripe porcina, todo eso hemos ido y siempre hemos pasado por lo que son pandemias o enfermedades endémicas, es decir, epidemias. ¿Qué indica cuando es acumulativa? Que sin embargo, de repente no se buscó la solución en ese momento, pero posteriormente se dio inicio para abordar esa temática o una solución a una enfermedad. Si ustedes ven la historia de Carrión como un científico, y eso también nosotros lo vivenciamos el año pasado, Carrión, uno de los científicos reconocidos a nivel mundial, ¿qué hizo Carrión? ¿Qué recuerdan de Carrión? ¿Cuál fue el aporte de Carrión? A ver. No se preocupen si no se recuerdan que estamos activando conocimiento en eso.
Carrión, ¿qué pasó? En esa época existía la verruga peruana, o no tenía el término como verruga peruana. Pero ¿qué pasa con Carrión? Carrión, al ver que la población peruana se contagiaba y se contagiaba y se contagiaba de la verruga, él decía, algo está pasando, yo tengo que buscar ese espíritu científico. Esa iniciativa es lo que involucra buscarle soluciones a una enfermedad. ¿Qué pasó con Carrión? Carrión se inocula sangre contaminada de la verruga. Se inocula. Lamentablemente, los aportes que hizo no llegaron a una conclusión definitiva, pero abrió las posibilidades a que se siga el estudio contra la verruga peruana, denominado así. Y él lamentablemente él murió porque se inocula, se vacuna con esa sangre contaminada de la verruga. Lamentablemente él muere, él fallece. Bien, pero que no llegue a una conclusión definitiva, pero posteriormente, después que él fallece, los estudios dieron o él abrió a las posibilidades de seguir estudiando esa para evitar o contrarrestar esa enfermedad que se venía viviendo en esa época. Bien, eso es un científico peruano que el mundo admira, porque a través de él se dio inicio a nuevas posibilidades de estudio de mejoría de esa, y por eso se denominó verruga peruana. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo de la verruga peruana, lamentablemente dio inicio a nuevos proyectos de trabajo de investigación o de mejoría, y por eso que ustedes celebran o se le da el aporte o la relevancia a lo que es la medicina peruana, el Día de la Medicina Peruana, en honor a Carrión. Bien, entonces son cosas que no podemos obviar porque ustedes, bien, son peruanos, en este caso, peruanos, yo también en este caso estoy aquí en el Perú y no puedo obviar, no, yo voy a hablar sobre mis científicos, voy a obviar a dejar los científicos del país, no. Ustedes como peruanos tienen que sentir ese valor de darle valor a sus científicos peruanos, aportar como Paulé, como Carrión, bien, como en este caso Villarreal. Cada uno de esos aportes ellos ofrecieron, abrieron posibilidades a nuevos estudios. Por eso es que se dice se acumula, se va acumulando hasta establecer una solución. Bien, para elaborar una teoría científica sobre determinado problema y para que esta adquiera un valor universal es necesario que el investigador demuestre que el resultado es reproducible, tanto como sea necesario en un laboratorio o en la realidad. Yo no puedo hablar de algo, yo no puedo investigar de algo que a la final yo no le voy a dar respuesta. Bien, porque tiende a lo que es el proceso investigativo, lo que son los proyectos de investigación, tiende a fatigar, tiende a aburrir. Ay, no llego en el momento, no llego, bueno, dejo esta investigación ahí. Y a veces, investigadores científicos no tienden a continuarlo. Bien, por eso que se dice que tienen que darle, en este caso, que se pueda visualizar los resultados, no en el momento, pero sí posteriormente a futuro. El trabajo científico permite al hombre de ciencia abordar problemas, explicar fenómenos, realizar descubrimientos y llegar a conclusiones de carácter general. La búsqueda de la explicación de un hecho se inicia con el planteamiento del problema. Bien, igualmente, se iniciamos o planteamos un problema que queremos darle solución. Bien, y qué mejor que abordar que darle respuesta a esas hipótesis. Recuerden que en un trabajo de investigación yo no puedo plantear una sola hipótesis, porque se pueden abordar más de una hipótesis. Por eso es que se dice que los trabajos de investigación tienen que ser no unas ni dos, sino tres, cuatro, cinco, seis hipótesis que yo pueda darle o que pueda verificar lo que yo estoy haciendo. Yo tampoco no puedo llegar a una conclusión por decir, el clavo se oxidó, porque yo vi, porque yo lo vi, pero ¿quién te lo sustenta? Todo trabajo de investigación tienen que sustentarlo con autores anteriores o con leyes que ya han abordado esa problemática. Bien, por eso es que uno de los pasos del método científico es lo que es la teoría o la conclusión. Según Rivera 2009, habló que el clavo se oxida por esto, por esto, por esto. Porque presencia de un metal más oxígeno da la formación de un óxido. Esas cosas ustedes tienen que sustentarlas en un trabajo de investigación. Mi pregunta es, ¿cuál es la importancia entonces del método científico en un trabajo de investigación? ¿Cuál es la importancia del método científico en un trabajo de investigación? Los escucho, Son pasos esenciales para hacer cualquier trabajo científico. los escucho.
Profesor, ¿Por qué creen ustedes que es importante el método científico en una investigación o en trabajo de investigación? ¿Quién me puede dar porque respuesta a esa pregunta? am, mediante el método científico realizamos la investigación. Ah, pero por eso, ajá, mediante el método. Pero entonces, ¿qué es el método científico? El método científico es, por decirlo así, un sistema Mm, donde realizamos la observación, recolectamos datos, experimentamos, teorizamos y llegamos a conclusiones. Y eso es el sistema que usamos cuando hacemos un trabajo científico. ya, excelente. Vean lo que es el método científico primero antes de dar respuesta a lo que es esta pregunta. Método científico, como ustedes lo indican, son aquellos pasos sistematizados para llegar a una conclusión de una problemática como tal. Bien, ¿cómo está integrado el método científico? Según aquellos pasos que tiene que abordar el científico para llegar a una conclusión de una problemática o de su investigación. Inicia por la observación, luego que yo observo la problemática, me planteo el problema, bien, ¿a qué quiero abordar? ¿Por qué el clavo se oxida? ¿Por qué se está oxidando? En mi temática, yo paso a lo que es la fase de recolectar datos. Recolecto todos los datos, de qué color, de qué tamaño, bien, de qué marca es el clavo, todas esas cosas yo voy recolectando. Luego que yo recolecte, yo me doy hipótesis. Bien, me planteo lo que es la hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son aquellas preguntas que yo tengo que darle respuesta, aquellos fenómenos que yo pueda darle respuesta. Bien, porque el clavo se oxida, en este caso la primera hipótesis, la segunda es en presencia de que se oxida. Entonces son preguntas que yo tengo que darle respuesta. Yo debo dar respuesta, yo no debo plantearme preguntas a las cuales yo nunca le voy a dar respuesta. Bien, luego de que yo hago mis hipótesis, paso a la experimentación. Agarro mi clavo, la coloco afuera de mi casa y voy viendo. Primer día no se oxidó, segundo día se le está viendo la oxidación, tercer día le cayó el agua. Voy experimentando para visualizar si lo que yo me estoy planteando puedo darle respuesta. Luego que yo haga mi experimentación, ubico mi conclusión. Finalmente se observó que el metal en presencia de oxígeno, hay un proceso, se produce lo que son los óxidos. Ya voy implementando mi conclusión en mi teoría. Y lo último, ¿qué ley me avala eso? Bueno, que por ejemplo, que Cabrera 2005 especificó que los metales en presencia de oxígeno, ¿qué pasa? Se producen los óxidos. Hay el proceso de oxidación. Eso es lo que se hace referencia. Y es importante llevar pasos dentro de un trabajo de investigación porque eso me va involucrando, voy viendo cómo puedo llegar a una conclusión definitiva. Bien, ¿dudas hasta aquí? No hay dudas, seguro. Bien, excelente, vamos a avanzar. La segunda capacidad de lo que es la competencia indaga es diseño estrategias para hacer indagación. Vengan, que aquí les coloco los aportes de cada uno o ejemplos de cómo parte o qué significa hacer un trabajo de investigación. Bien, una teoría científica tiene carácter provisional y puede modificarse de acuerdo a nuevos hallazgos o por el descubrimiento de alguna experiencia que no la conforme y por lo mismo le invalide su universalidad. Yo no puedo decir que la teoría, por ejemplo, que la investigación realizada por Gerardo Sánchez en 1999 es la correcta. Yo no puedo decir de repente que permanece, pero de repente hay otros que refutan a lo que él aportó o dan un aporte más o indican que lo que indicó o indican que hay que modificar esa teoría a la que llegó Gerardo Sánchez en el 2000 o en 1900, porque siempre cambia, siempre se le da un aporte nuevo. De repente yo como investigador, yo quiero seguir la secuencia de lo que hizo Gerardo Sánchez en aquella época. Bien, se modifica, siempre se tiende a modificar, se puede aportar, porque la época de 1900 a la de ahorita siempre hay cambio. Bien, por eso que se dice que una teoría tiende a ser provisional y tiende a modificarse, porque siempre se van descubriendo nuevos hallazgos, que le hacen seguimiento a esa teoría que hizo Gerardo Sánchez en 1900. Bien, las razones por las cuales un científico estudia un problema en particular pueden ser motivadas por necesidades técnicas, necesidades sociales o exigencias teóricas de la propia ciencia.
Cuando hablamos de una necesidad de tipo técnico, por ejemplo, que es el estudio de la propiedad de muchos metales, la generación de aleaciones o combinaciones entre ellos, con el fin de disponer un material resistente o liviano para fabricar aviones y naves espaciales. Eso dando un ejemplo de una necesidad técnica, bien, que aborda o que da también o que ayuda a mejorar esa necesidad de tener producción nueva, aleaciones nuevas para producir o darlo o darnos o hacernos más liviano lo que es la vida de nosotros. Bien, el otro, un ejemplo de necesidad de tipo social. Por ejemplo, las enfermedades. En un trabajo de investigación ustedes pueden abordar enfermedades. Bien, como les decía, las enfermedades de la verruga peruana, por ejemplo. Bien, cuando nosotros hablamos de una necesidad de tipo social, hablamos como por ejemplo de las enfermedades como el SIDA. El propósito de lograr algún tratamiento que controle el mal y que proteja a la sociedad. Les pregunto yo, ¿cómo se creó el SIDA? ¿De dónde viene el SIDA? ¿De dónde proviene el VIH? Ese virus, ¿cómo se aloja en el cuerpo de nosotros? ¿Quién tiene conocimiento acerca de eso? Por bastantes medios. Ujú. ¿Qué pasa por resumirles así la historia del VIH? En África es un continente muy, pero muy pobre. Bien, en algunas cosas por políticas exteriores tienden a que el continente, porque también tiene riquezas, pero bueno, entraríamos en política, pero es un país, países que pertenecen a ese continente son muy pobres. Bien, son muy pocos los que pueden subsistir. ¿Qué pasa? Como la necesidad en aquella época era la hambruna era tan fuerte, que los africanos comenzaban a consumir o tienen esa necesidad de consumir lo que son animales, como mono, chimpancé, entre otros. ¿Qué pasa? Que ese virus que está alojado en esos animales, que es ese virus, muta a lo que va a ser, lo que es la consecuencia de contaminarse. ¿Bien? ¿Qué pasa? Lamentablemente, a ese virus que tenían los chimpancés, que tenían los monos, se mutó, se aloja al que lo consuma, a la persona que huele. Lamentablemente, ese virus que tienen los monos, en este caso los chimpancés, según los estudios científicos, se aloja en el cuerpo humano a través de la sangre y que produce lo que conocemos, mutó a lo que conocemos como un VIH. Es lo que nosotros decimos, yo digo, a veces también, bueno, por ignorancia, porque un país como China, ¿qué necesidad tiene de estar consumiendo murciélagos? Es una pregunta, si no son países pobres. Entonces son cosas así que los animales tienen sus Profesor, virus y lamentablemente cuando nosotros consumimos ese animal, sea cual sea, se aloja en el cuerpo y muta ese virus y se transforma en un virus resistente, que comúnmente ahora estamos viendo la pandemia, como es el COVID-19, porque son virus que tienen los animales. Por eso que cada animal, bueno, en algunos casos tiende a tener modificaciones genéticas en su virus, pero son alojadores de virus. Lo que pasó con el SIDA, se alojan en esa época, vienen lo que son la conquista del Reino Unido, bien, entre otros países europeos, conquistan, bien, mantienen relaciones sexuales sin protección, bien, se expande lo que es el SIDA, lo que es la gonorrea, lo que es el sífilis, porque son enfermedades que también traen desde Europa. Y es lo que nosotros conocemos como enfermedades de transmisión sexual. Sífilis, gonorrea, bien, lo que son los chancros, lo que es el SIDA, el VIH. Y tenemos la ignorancia de decir, bueno, el VIH es igual a SIDA. Ah, no, esa persona tiene VIH, yo no lo voy a tocar. También estamos errados, porque un VIH es distinto a un SIDA. El SIDA ya es el síndrome, es la etapa final de ese virus. Y personas que tienen SIDA, bueno, ya es la última fase, ya tienden a morir. Bien, y la persona que contiene ese virus, como es el SIDA, lamentablemente tiene que consumir durante toda su vida, hasta sus últimos días de vida, retrovirales, porque ese virus ataca. Cualquier enfermedad, cualquier gripe afecta a esas personas con eso. Y por eso que se les hace el llamado a ustedes como población joven, que cuando mantengan relaciones o sean activos sexualmente, necesitan protegerse, saber con quién, cuidarse, porque esas enfermedades son mortíferas. Eso es un tema también que nosotros podemos, mira, abordar, y qué pasa a nivel social.
a nivel social, porque también los pueden hacer, los psicólogos lo hacen su estudio, donde dicen a nivel social cómo es el impacto del SIDA en la población peruana, por ejemplo, ¿qué afecta? Los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos, ¿bien? Eso es un tema, es una necesidad de tipo social. Otra necesidad de tipo social, aparte de esas enfermedades, es cómo ha impactado, según la psicología, cómo ha impactado esa problemática del COVID-19 a la población juvenil. Entonces son temas que ustedes pueden darle respuesta. A eso es lo que nosotros hablamos de una necesidad de tipo social. Bien, hasta aquí vamos bien. Ok. Otra característica destacable del quehacer científico es el trabajo en equipo. Hoy los hombres y las mujeres de ciencia se reúnen en equipos de trabajo y entre todos dan solución a problemas planteados, demostrando la necesidad humana de alcanzar acuerdos. Bien, no solamente o antiguamente solamente el que hacía ciencia era el hombre. No, ahora la mujer juega un papel importante también en el quehacer científico. Ya conocemos más científicas que han aportado al estudio de cualquier sea el campo que estén investigando. Las universidades que tienen centros de investigación, ahorita que están investigando cómo ha impactado, todas esas cosas son más que todo influenciadas o dirigidas por mujeres. Entonces son esas cosas de trabajo en equipo que se va ampliando para darle solución en eso. Bien, entonces por resumírselo así, el trabajo científico da respuesta a necesidades tanto técnicas, pueden dar respuesta a necesidades sociales o dar también respuesta o estudios a lo que son las exigencias teóricas de la propia ciencia. Bien, avanzamos entonces. Una teoría tiene carácter provisional y puede modificarse los nuevos hallazgos. Ve que aquí se les resume lo que es una necesidad de tipo técnico, de tipo social y la característica, en este caso, del quehacer científico. Profesor, no recuerdo los pasos del método científico. Aquí vamos a recordar los pasos del método científico. Qué nos falta en este caso y está involucrado indirectamente a lo que es la técnica de recolección de datos, cuando nosotros recolectamos? Los pasos del método científico son fáciles. Bien, nosotros iniciamos desde una observación. ¿Cómo observamos? Nosotros directamente cuando ingresamos lo que queremos estudiar, nosotros visualizamos lo que vamos a estudiar. O ya tenemos un enfoque en lo que nosotros queremos estudiar. Bien, a través de la observación. Luego, nosotros recolectamos todo aquello, por ejemplo, que pasa con el impacto del COVID-19 en la población juvenil del Perú. Voy recolectando, muy bien. Recuerden que en un estudio de investigación solamente se trabaja, solamente se trabaja en un estudio de investigación, se trabaja en una muestra. Bien, de esa población agarro mi muestra de tantas personas que yo quiero estudiar o que yo quiero experimentar o que yo quiero aplicar. Bien, luego tenemos la hipótesis, que son las explicaciones de un fenómeno observado, darle respuesta, las preguntas que yo pueda darle respuesta. Luego, lo que es la experimentación, probar para verificar o descartar la hipótesis. Por eso es que yo no puedo plantear una hipótesis, porque de repente en la primera ya yo la descarto. ¿Y qué pasa con las demás hipótesis? Por eso es que se recomienda que tienen que tener más de una hipótesis planteada. Bien, la teoría es lo que yo llego o a la conclusión que yo llego acerca de esa problemática. Bueno, se logró, se visualizó que en la muestra obtenida de la población juvenil de Chorrillos, por ejemplo, se estableció que si hay un impacto del COVID-19 porque les produce ansiedad, todas esas bases, profesor, porque yo veo que los psicólogos se basan en eso. Los psicólogos primero hacen un estudio, los médicos hacen un estudio, todos los que hacen ciencia hacen un estudio para llegar a una conclusión. Dice, es correcto que, bueno, que la población, ellos no hablan por hablar, que la población juvenil entre el 18 a 20 años, por ejemplo, se ha visto afectada porque les da ansiedad, no salen, les da miedo, son cosas que llegan a una conclusión. Y por último, lo que yo implemento a una hipótesis que queda demostrada, pero ya a nivel científico, a nivel mundial, donde me diga si la población juvenil, si no sale de casa, lamentablemente tiende a sufrir de ansiedad. Bien, esos son los pasos del método científico. Aquí ven la capacidad de generar y registrar datos de información. Los científicos funcionan a nivel teórico y observacional, por lo que las investigaciones tienden a ser capaces de traducir las ideas planteadas, teniendo en cuenta estos 5 aspectos. Primero, un diseño metodológico concreto y apropiado. Yo tengo que plantearme en mi proyecto de investigación, tengo que plantearme lo que yo pueda dar respuesta, lo que yo pueda estudiar.
yo les decía a quinto año, ¿cómo van, por ejemplo? Si yo voy a plantear o hacer mi proyecto de investigación, yo voy a poder estudiar las estrellas, los meteoritos. Es apropiado que en el momento y con los instrumentos que ustedes tengan puedan estudiar. Bien, por eso que sí sé que tienen que ser concreto y apropiado lo que yo vaya a estudiar. Luego, que los sujetos estudiados sean idóneos para un ámbito de investigación. Yo no puedo, por ejemplo, elegir, y si mi tema es el impacto que tiene el COVID-19 en estudiantes de, por ejemplo, de 15 años, dando un ejemplo, esa va a ser mi muestra. Yo dentro de esa muestra, yo no puedo involucrar a personas de 40 50 años. Incorrecto. Si yo estoy estudiando de 15 años, ¿qué hacen personas de 40 y de 50 años en mi grupo de estudio? A lo que yo quiero ver. Bien, por eso que se dice que sean idóneos, adaptados a lo que yo vaya a estudiar. Que los instrumentos sean más fiables y válidos posibles, técnicas de recolección de datos, bien, infinidad de técnicas de recolección de datos yo puedo hacer. Yo puedo recolectar datos a través de una encuesta, entre otros. Yo puedo hacerlo y recolectar y que sean válidos a lo que yo llegue. Las variables que se miden pueden ser convenientemente operativizadas y traducidas en lo que es una métrica apropiada. Las técnicas de análisis de datos seleccionadas sean las más apropiadas para el diseño y permiten responder a las preguntas planteadas en lo que es el proceso de investigación. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Nosotros mediante este video, escúchenme bien, en el video que les voy a proyectar acerca de los científicos peruanos reconocidos a nivel mundial, porque si nos da tiempo, de clases a las 9:40, si tenemos tiempo. De acuerdo a esto, necesito que observen el video con calma, relajados, y posteriormente vamos a hacer, luego que veamos el video, vamos a investigar y a registrar en nuestro cuaderno toda la información posible y el aporte de un científico peruano reconocido a nivel mundial por el aporte que hizo a la ciencia. ¿Ya? Repito, les proyecto el video, bien, a lo que es la capacidad 4 para poderle dar respuesta a la capacidad 3. Bien, porque van entrelazadas. Luego de eso, que ustedes escriban, registren todo el aporte que hizo un científico, de los 5 que les voy a colocar, bien, porque a veces son más, de los 5, van uno solo a qué llegó el aporte. ¿Cuál fue el principal aporte que hizo ese científico? Bien, dentro del cuaderno. ¿Hay alguna pregunta? ¿Pregunta hasta aquí? Profesor, ¿es topic o algo así? ¿Cómo? Topic 1. ¿Qué indica topic 1? Es tema 1. Pues iniciamos con tema 1, luego viene el topic 2, que es el tema 2. Nosotros trabajamos mediante lo que es el topic, mediante topic. ¿Ya?